¿Alguna vez te has preguntado qué significa el enigmático personaje que aparece y desaparece en las páginas de la Biblia? Este misterioso hombre, cuyo nombre permanece en la oscuridad para muchos, es tan intrigante como revelador. Y aquí, en este momento, nos embarcaremos en un viaje a través de las Escrituras que dejará tu mente llena de curiosidad y tu espíritu anhelando más. Así que te invito a quedarte, porque lo que está por venir podría cambiar tu comprensión de la fe y la realidad divina. Hablamos de Melquisedec, un rey y sacerdote que aparece en el libro de Génesis, un personaje fascinante cuya existencia plantea más preguntas que respuestas. Este hombre trasciende el tiempo y el espacio, ya que aparece de manera abrupta y luego se va sin dejar rastro. En Génesis 14, 18-20, leemos, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Quién era realmente este hombre que tuvo la autoridad para bendecir a Abraham, el padre de la fe? ¿Por qué aparece en un momento tan crucial solamente para desaparecer luego? A medida que profundizamos en esta narrativa, notamos que Melquisedec no solo es un hombre, sino un símbolo. En la tradición judía, se considera un prefigurador del Mesías, Jesucristo. En Hebreos 7, 3 se dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este pasaje es esencial, ya que nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de lo divino. Cuando pensamos en la naturaleza de Cristo, descubrimos que este misterioso hombre es una representación poderosa de lo que significa ser contemporáneo con Dios, incluso antes de la encarnación de Jesús. Es interesante notar cómo Melquisedec, aunque es un personaje tan efímero, nos deja profundas enseñanzas sobre la adoración y la ofrenda. Su llegada con pan y vino es un eco de la mesa que Jesús establecería en la última cena. ¿Te has preguntado alguna vez por qué eligió estos elementos? En el cristianismo, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, mientras que el vino representa su sangre, derramada por nuestra salvación. Este paralelismo nos lleva a considerar que cada vez que comulgamos, estamos conectando nuestras vidas con la historia de Melquisedec y, a su vez, con la de Jesús, la manifestación completa de lo que Dios quería revelarnos. Pero la curiosidad no termina ahí. ¿Cuál es el mensaje detrás de este encuentro entre Melquisedec y Abraham? La respuesta puede ser fascinante. Cuando Melquisedec bendijo a Abraham, le estaba recordando que su victoria no solo era para su gloria, sino que provenía de Dios mismo. En un mundo que a menudo atribuye el éxito a la estrategia o la astucia, este encuentro nos recuerda que nuestra verdadera victoria viene de hacer lo correcto, de reconocer que hay un poder superior que guía nuestras vidas. Mientras exploramos más a fondo este misterio, se nos presentan otras figuras encriptadas en la Biblia que se parecen a Melquisedec. Consideremos a Eliseo, el sucesor de Elías. En 2 Reyes 2, 11-12, vemos que Elías es llevado al cielo en un torbellino, dejando a Eliseo solo. Sin embargo, en esta separación, algo extraordinario sucede, Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías. En una forma similar a como Melquisedec aparece y desaparece, la transferencia del poder de Dios a través de Eliseo es un reflejo del misterio divino en nuestra propia relación con Dios. A menudo, la gente se siente desilusionada, preguntándose por qué no sienten la presencia inmediata de Dios en sus vidas. Pero tal como Melquisedec y Eliseo nos enseñan, el trabajo de Dios no siempre es evidente en el momento. Hay una profunda lección en la paciencia e intensidad de la relación de fe. Nos invita a esperar a que Dios se manifieste, incluso si su presencia se siente distante. ¿Y qué hay de otros momentos bíblicos intrigantes de aparición y desaparición? Pensemos en el relato de los 2 discípulos en el camino de Emaús, relatado en Lucas 24, 13-35. Luego de la resurrección de Jesús, este relato describe cómo 2 hombres caminaban discutiendo los eventos recientes. Jesús se acercó a ellos, pero no lo reconocieron. Fue solo en el momento en que partió el pan que su identidad fue revelada, y les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aquí, el misterio se combina con la revelación. Aunque Jesús estuvo presente, su verdadero entendimiento solo llegó después de compartir una comida,
al igual que ocurre en la narrativa con Melquisedec. Quizás la revelación de Dios en nuestras vidas también requiere un acto interno, una preparación del corazón, para que podamos reconocer su obra. Los encuentros que nos dejan preguntas son a menudo los que más nos forman en la fe. Cuando luchamos con la ausencia de respuestas, recordemos que Dios ha estado presente a lo largo de la historia, en la misma medida en que estaba con Melquisedec y con Jesús en Emaús. A menudo, en la vida diaria, buscamos respuestas instantáneas, pero la Biblia nos invita a sumergirnos en su palabra, donde el misterio y la revelación coexisten. Al investigar los diversos puntos en la Biblia donde personajes de esta naturaleza aparecen y desaparecen, podemos comenzar a ver un patrón. El impacto que tienen en quienes los encuentran va más allá de la simple curiosidad, hay una profundización de la fe involucrada. Esto es evidente en el profeta Elías, quien una vez más se convierte en un símbolo de la presencia de Dios que puede alejarse y luego regresar en momentos de necesidad. Cuando Elías huye de Jezabel, lleva consigo el peso de la persecución. En 1 Reyes 19, 11-12, Dios se le revela no en un gran viento, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Este fenómeno de las manifestaciones divinas es una invitación a buscar el rostro de Dios no solo en lo que podemos ver, sino también en lo que podemos sentir. Pregúntate, ¿cómo está Dios susurrando en tu vida ahora mismo? A medida que avanzamos, es esencial no perder la perspectiva. La Biblia está llena de personajes que han sentido la ausencia de Dios. Job, por ejemplo, enfrentó un largo periodo de sufrimiento donde clamó al cielo preguntando, Dios, ¿por qué me has abandonado? Job 30, 20. Es un recordatorio poderoso de que incluso en momentos de desolación y desconcierto, hay una luz de esperanza que podemos buscar. Convertirnos en estudiantes de las Escrituras nos permite ver estos patrones y comprender que la desaparición no siempre es un signo de abandono. Más bien, puede ser un llamado a profundizar nuestra relación con Dios. En este camino, el misterio de Melquisedec continúa llamándonos a explorar la profundidad de nuestra fe. Este personaje no es solo una nota al pie de página en el relato de Abraham, es una instancia del poder de Dios a lo largo de la historia. Cada espacio en blanco entre los relatos bíblicos ofrece un potencial para crecer en fe y entendimiento. La forma misteriosa en que Melquisedec aparece y desaparece nos enseña sobre la naturaleza de Dios, quien también puede silenciosamente trabajar en nosotros y alrededor de nosotros. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de estar atentos a sus movimientos en nuestras vidas. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Nos estamos preparando para reconocer la obra divina en medio de las sombras? Así como el pan y el vino fueron un símbolo del sacrificio de Cristo, nuestros corazones deben estar preparados para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Los versículos de Romanos 11, 33-36 enfatizan la grandeza de Dios, o profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estas palabras revelan que a menudo lo que no entendemos forma parte del plan maestro de Dios. Entonces, al ver a Melquisedec como un símbolo de paz y sacrificio, se nos pregunta, ¿estás dispuesto a continuar la búsqueda de Dios, a aceptar el misterio y a profundizar en tu relación con Él, incluso cuando parezca ausente? Hasta aquí hemos profundizado en el misterio de aquellos hombres que aparecieron y desaparecieron, el camino de la fe que nos llevan a un entendimiento más profundo sobre Dios y su deseo de revelarse a nosotros. Pero aún hay mucho más por descubrir, hay más personajes en la Biblia que nos ofrecen vislumbres de lo divino, más historias que nos invitan a explorarlas con fe y discernimiento. Los dejo aquí, con la promesa de continuar con esta fascinante historia en la segunda parte. A medida que desvelemos más sobre el misterioso hombre que aparece y desaparece en la Biblia, nuestra exploración nos llevará a un cierre que promete ser impactante y transformador. No te lo pierdas. Al continuar nuestra exploración sobre Melquisedec y otros enigmáticos personajes bíblicos, empezamos a vislumbrar cómo cada uno de ellos, en su naturaleza transitoria, también nos ofrece lecciones sobre la gracia y la redención. Existen otros encuentros en las Escrituras que presentan una sensación de misterio y una falta de claridad, pero todos apuntan a la constante intervención divina en la historia de la humanidad. Uno de estos encuentros intrigantes es el que se da entre el ángel de Jehová y Manoá, el padre de Sansón, en Jueces 13. Manoá y su esposa reciben el anuncio de que tendrían un hijo destinado a ser un juez de Israel. Sin embargo,
Cuando Manoah pregunta al ángel su nombre, éste responde: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es maravilloso? Jueces 1:18. Aquí, el ángel parece estar revelando una profundidad de misterio que se encuentra en la naturaleza de Dios mismo. La palabra maravilloso en este contexto nos recuerda que hay capas de significado en la relación entre lo divino y lo humano, reforzando la idea de que Dios actúa en formas que pueden ser incomprensibles para nosotros. A través de este tipo de interacciones, la Biblia nos llama a considerar que el misterio no debe ser motivo de preocupación, sino de asombro. Cada aparición divina desafía nuestra noción de lo que entendemos sobre la presencia de Dios. ¿Nos hemos tomado el tiempo de escuchar y contemplar las maravillas a nuestro alrededor, en los pequeños actos y en las grandes revelaciones de lo divino? La forma en que Melquisedec bendice a Abraham es un recordatorio de que a menudo se necesita humildad y disposición para recibir el regalo de Dios en nuestras vidas. Siguiendo con nuestra exploración, se nos presenta el relato de Jesús hablando con la samaritana en el pozo en Juan 4. Este encuentro, aunque cotidiano, es extraordinario, porque no solo se trata de un diálogo sobre agua, sino de un intercambio espiritual profundo. Jesús se manifiesta como el agua viva, lo que transforma completamente la perspectiva de la mujer, quien inicialmente busca saciar su sed física. Cuando Jesús le revela su historia, ella se da cuenta que ha estado en presencia de alguien más grande que ella misma, un profeta, un salvador. Este es otro ejemplo de un encuentro que cambia vidas. La samaritana, en su búsqueda de agua física, termina encontrando la verdad espiritual que abordaba las necesidades más profundas de su ser. Las apariciones de Jesús después de la resurrección también son instructivas sobre cómo el misterio y la revelación pueden coexistir. En Juan 20, María Magdalena no reconoce a Jesús en su primera aparición. Solo cuando él pronuncia su nombre, María, sus ojos se abren y puede reconocerlo. Este acto de nombrarla, de hacerla escuchar con claridad, nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser llamados por Dios. Así como Melquisedec aparece como un recordatorio de lo eterno, Jesús, en su resurrección, se convierte en una manifestación tangible de la esperanza y la redención. ¿Estás escuchando la voz de Dios que te llama por tu nombre? ¿Te estás preparando para reconocer aquello que puede no ser evidente a simple vista? La clave para entender estos encuentros es la apertura de nuestro corazón y la disposición para mirar más allá de la superficie. En muchas ocasiones, las Escrituras evocan un sentido de urgencia. Las experiencias de fe más profundas a menudo surgen de momentos de confusión o ausencia, donde el camino a seguir resulta incierto. En esos momentos es cuando se nos pide a menudo tener una fe que no depende de los resultados inmediatos sino de la confianza en el carácter de Dios. Un pasaje que encapsula esta idea se encuentra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. A veces, esto significa aprender a navegar en el silencio y la incertidumbre. Melquisedec y otros personajes que hemos mencionado sirven como faros de esperanza, que nos recuerdan que lo que se ve y lo que no se ve forman parte de un todo mayor en el que Dios está a cargo. Uno de los personajes más importantes que contrastan con la naturaleza efímera de Melquisedec es el rey David. La historia de David nos ofrece una narrativa de presencia y ausencia, de lucha y victoria. A lo largo de los Salmos, David frecuentemente clama a Dios, preguntando por qué se siente distante. En su dolor y angustia, él busca la presencia de Dios, mostrándonos que el anhelo por su cercanía es inherente a nuestra humanidad. Sin embargo, a pesar de sus luchas, la vida de David también refleja respuestas y encuentros transformadores con su Señor que iluminan su camino. Consideremos el Salmo 139, 7-10, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estruendo, he ahí, allí estás tú. Este salmo enfatiza que, incluso cuando sentimos que Dios se ha alejado, su presencia está siempre cerca. La lucha de David se convierte en una reafirmación de un principio fundamental de la fe: Dios siempre está presente aun cuando no lo podamos ver o sentir. En última instancia, todos estos personajes enigmáticos, Melquisedec, Manoah, la samaritana, y David, tienen algo en común: nos invitan a buscar a Dios en todos los matices de la vida. En estos encuentros, aprendemos sobre la revelación y el misterio. No hay claridad siempre, pero hay una certeza de que Dios está trabajando. Ahora,
Al abordar el cierre de esta reflexión, es esencial volver a considerar la figura de Melquisedec en toda su complejidad. Su influencia en la narrativa de la fe no reside únicamente en su aparición, sino en lo que simboliza, la conexión entre el reino de Dios y la humanidad. La conexión entre sacerdocio y realeza prefigura la venida de Cristo, quien es tanto rey como sacerdote, completo en su sacrificio y suficientemente sublime para interceder por nosotros ante el Padre. La invitación final que nos deja Melquisedec y los otros personajes de nuestra exploración es un llamado a profundizar en nuestra relación con Dios. Cada encuentro en las Escrituras es una oportunidad de crecimiento y comprensión. A medida que nos movemos en la vida, se nos desafía a cultivar una mentalidad de búsqueda, una postura abierta que nos permita experimentar lo divino de formas que a menudo son inesperadas. Es común que en la vida cotidiana busquemos respuestas claras a nuestras preguntas, esperando que Dios se manifieste de forma constante y visible. Sin embargo, en realidad, el misterio puede ofrecerse en la tranquilidad de un susurro, en el gesto amistoso de un extraño o en la comunión con nuestros seres queridos. Así como Melquisedec se presenta imprevistamente, Dios puede siempre sorprendernos, llamándonos a reconocer sus obras en los momentos ordinarios. Recuerda este principio: el viaje de la fe se reviste de una belleza única, aunque esté lleno de misterios. La experiencia de Dios no se define exclusivamente por momentos de claridad y revelación, sino también por nuestra capacidad de confiar en su carácter cuando las respuestas no son evidentes. Así te animo a que, con la disposición de un corazón abierto, sigas explorando el misterio y la presencia divina en tu vida diaria, creando un diálogo continuo con Dios en después de las preguntas, después de las dudas. Así concluimos esta profunda reflexión sobre Melquisedec y otros personajes enigmáticos de la Biblia. Las Escrituras nos invitan a sumergirnos en el misterio de lo divino que permanece en la vida de cada uno de nosotros. Te invito a llevar esta curiosidad contigo, a seguir indagando y buscando en la abundancia de relatos que ofrece la Biblia, reconociendo que, aunque Melquisedec pueda aparecer y desaparecer, el amor y la gracia, la verdad y la presencia de Dios son constantes y perennes. No te olvides, el verdadero viaje comienza cuando decidimos buscar a Dios en medio del misterio. ¡Hasta la próxima!